Algunos de ustedes recuerdan lo que he estado lidiando en mi última conferencia. Luego dijeron que al comprender qué es, descubriremos la verdad contenida en un problema. Lo cual es extremadamente difícil de entender qué es, porque lo que nunca es estático. Se mueve constantemente. La mente que quiere comprender un problema no solo necesita comprender el problema por completo, sino que también necesita poder seguirlo rápidamente. Porque el problema nunca es estático. El problema siempre es nuevo. Ya sea un problema de hambre, un problema psicológico o cualquier otro. Cada crisis siempre es nueva. Como resultado, para entenderlo, cumple que la mente siempre es nueva, clara, ágil para acompañarla. Creo que la mayoría de nosotros somos conscientes de la urgencia de una revolución interna, que es lo único capaz de producir una transformación radical desde el exterior, de la sociedad. Este es el problema para mí, y todas las personas seriamente intencionadas están ocupadas. ¿Cómo promover una transformación fundamental y radical en la sociedad? Y, como dije el domingo pasado, esta transformación del extranjero no se puede realizar sin una revolución interior, ya que la sociedad siempre es estática. Cualquier acción, cualquier renovación realizada, sin esta revolución interna, se vuelve igualmente estática. No se puede esperar nada si no hay una revolución interna constante, porque sin ella la acción externa se vuelve repetitiva y habitual. La acción que está en las relaciones entre usted y el otro, entre usted y yo, constituye la sociedad. Y esta sociedad es estática, desprovista de cualquier calidad de vida. Sin esta revolución interna constante, sin una transformación psicológica creativa. Y es porque no hay una revolución interna constante de que la sociedad siempre se vuelva estática, cristalizada, y tiende a ser constantemente sacudida y desintegrada. Por lo tanto, nuestro problema es si una sociedad estática y un individuo en el que tal revolución constante. La revolución social tiende a comenzar con la transformación psicológica interna del individuo. La mayoría de nosotros queremos ver una transformación radical en la estructura social. De ahí la batalla que actualmente se ve en todo el mundo para operar una revolución social a través de los mohos comunistas u otros. Cualquier revolución social, es decir, cualquier acción con respecto a la estructura externa del hombre, por radical que sea, es estática por naturaleza. Si no hay una revolución interna del individuo, si no hay transformación psicológica en estas condiciones para crear una sociedad no repetitiva y no estática, no sujeto a desintegración, sino una sociedad siempre viva y operante, una revolución en la estructura psicológica del individuo. Porque sin la revolución interna, sin revolución psicológica, la mera transformación del exterior muy poco medios. La sociedad siempre se cristaliza y está estática, y por lo tanto, se desintegra constantemente. Para más leyes que promulgan y como son sabios, la sociedad siempre está en proceso de declive. Porque la revolución debe realizarse internamente y no solo en el extranjero. Es importante comprender este punto en lugar de ir en voz alta. La acción externa, una vez realizada, se determina. Es estática. Y si las relaciones entre los individuos que constituyen la sociedad no resultan de una revolución interna, la estructura social, que entonces es estática, absorbe al individuo y lo hace igualmente estático y repetitivo. Mientras esto se realice claramente, siempre y cuando el significado extraordinario se perciba de lo que acabo de decir, lo cual es un hecho. Ya no se trata de acordar o estar en desacuerdo. El hecho es que la sociedad siempre cristaliza y absorbe al individuo, y que la revolución constante y creativa solo puede existir en el individuo y no en la sociedad en el extranjero. Es decir, la revolución creativa solo puede realizarse en las relaciones entre individuos que constituyen la sociedad. Vemos cómo la estructura actual de la sociedad en India, América, Europa, en todas partes del mundo, se está desintegrando rápidamente. Y los observamos en nuestras propias vidas. Revisamos esto, viajamos a las calles. No necesitamos grandes historiadores para decir que nuestra sociedad se está desmoronando y que se impone la necesidad de nuevos arquitectos, nuevos constructores para crear una nueva sociedad. Su estructura debe construirse sobre nuevas bases, en nuevos hechos y valores que descubren con urgencia. Estos arquitectos aún no existen. No hay constructores, no hay individuos que, observando, permanezcan en el consigna de que la estructura se está arrugando, si se están convirtiendo en arquitectos.
Y este es, por lo tanto, nuestro problema. Vemos a la sociedad para desmoronarse, desintegrarse. Y nosotros somos tú y yo tenemos que ser los arquitectos. Usted y usted debes redescubrir los valores y construir sobre bases más profundas y duraderas. Porque si usamos arquitectos profesionales, constructores políticos y religiosos, continuaremos exactamente en la misma situación. Como el individuo no es un creador, reducimos la sociedad al caos actual. Entonces tú y yo tenemos que ser creadores, porque el problema es urgente. Usted y yo necesitamos tomar conciencia de las causas del colapso de la sociedad y crear una nueva estructura basada no en la mera imitación, sino en nuestra comprensión creativa. Eso nos implica, ¿no? Pensamiento negativo. El pensamiento negativo es la forma más alta de comprensión. Es decir, para comprender qué es el pensamiento creativo, debemos buscar negativamente el problema del problema. Porque una forma positiva de considerar el problema de lo que usted y yo necesitamos convertirnos en creadores para construir una nueva estructura social nos dará una solución imitativa. Para comprender lo que es arrugado, necesitamos investigarlo negativamente. No con un sistema positivo, una fórmula positiva o una conclusión positiva. ¿Por qué la sociedad se desmorona? Para desmoronarse. Como no hay duda de que es, una de las razones fundamentales es que el individuo dejó de ser un creador. Explicaré lo que quiero decir. Tú y yo nos volvemos imitativos. Estamos copiando, tanto externamente como internamente. Exteriormente, al aprender una técnica, comunicándose entre sí a nivel verbal, necesariamente hay alguna imitación, alguna copia. Copio palabras. Para convertirme en ingeniero, necesito aprender la técnica, y luego saber cómo aplicar la técnica de construir un puente. Esto requiere un cierto acuerdo de imitación. Copiar en la técnica externa. Pero, por supuesto, cuando hay imitación interna, imitación psicológica, ya no somos creadores. Nuestra educación, nuestra estructura social, nuestra supuesta vida religiosa, se basa en la imitación. Es decir, encajo en una cierta fórmula social o religiosa, dejé de ser un verdadero individuo. Psicológicamente me convertí en una máquina de repetición simple con ciertas reacciones condicionadas. Si son los de los Parsi, ya sean de los hindúes, cristianos, budistas, alemanes o ingleses, las reacciones están condicionadas de acuerdo con un estándar social, ya sea oriental u occidental, religioso o materialista. Por lo tanto, una de las causas fundamentales de la desintegración de la sociedad es la imitación. Y uno de los factores desintegradores es la guía, cuya esencia es la imitación misma. Para comprender la naturaleza de la sociedad que se desintegra, no necesita preguntar si usted y yo, o el individuo, ser creadores. Vemos que cuando hay imitación, hay desintegración. Cuando hay autoridad, hay una copia. Y desde toda nuestra estructura mental, toda nuestra estructura psicológica se basa en la autoridad. Urgente libres de autoridad para que podamos ser creadores. ¿Ya no te das cuenta de que en tiempos de creación, en esos momentos de interés vital que nos dan una cierta felicidad, no hay tendencia de repetición para la copia? Tales momentos siempre son nuevos y llenos de vida, creadores y felices. Por lo tanto, una de las causas fundamentales de la desintegración social es la copiar, es decir, el culto a la autoridad. Por favor, no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo. No se trata de acordar, sino comprender qué es. Si solo estás de acuerdo conmigo, me haces tu autoridad. Pero si comprende, ya no adorará la autoridad. Porque el problema no consiste en reemplazar una autoridad con otra, sino en ser un creador. Cuando quieres convertirte en creador, necesitas autoridad. Pero cuando es un creador, no hay autoridad, no hay copia. Hay una diferencia entre convertirse y ser. La venida para admitir la hora. Y el ser está libre de tiempo. Para convertirse, es necesario la autoridad del ejemplo, del ideal. Mañana es necesario. En estar ahí está el cese del tiempo. Y, en consecuencia, una revolución inmediata. Una pregunta con la que trataremos en las muchas conferencias que manejaremos aquí. Revela, por lo tanto. Y para comprender esta estructura social desmoronada, debemos examinarla de manera negativa. Y no a través de un sistema. Ser el de la derecha o la izquierda. Y en este examen encontraremos que el pensamiento negativo es la forma más alta de comprensión. Y esto solo puede resolver las múltiples dificultades de nuestra existencia.
Dices que podemos ser conciertos incluso cuando estamos durmiendo. ¿Puedes tener la amabilidad de explicar un poco más sobre esto? Este es, de hecho, un problema muy complejo que requiere una observación muy cuidadosa y un rápido acompañado del pensamiento. Espero que tú y yo tengamos la posibilidad de hacerlo juntos. Explicaré esta pregunta. Tenga la amabilidad de seguirte y no solo escuchar mi explicación verbal. Acompaña paso a paso. Mientras lo estoy penetrando, la conciencia está compuesta por muchas capas, ¿no? La conciencia no es solo la capa superficial. Se compone de muchas y muchas capas formadas por motivos ocultos, intenciones reveladas, problemas no resueltos, memoria, tradición, interferencia pasada, continuación pasada a través del presente para el futuro. Todo esto, e incluso más, constituye la conciencia. Estoy considerando que es realmente la conciencia y no exponer una teoría. Las muchas capas de recuerdos, todos los pensamientos, los problemas ocultos, que no se han resuelto y que crean memoria, instintos raciales, el pasado junto con el presente, creando el futuro, todo esto es conciencia. Muchos de nosotros vivimos en bios. Solo trabajamos en las capas superficiales de conciencia. Espero que estés interesado en esto. Pero si estás interesado o no, este es un hecho. Aunque es solo por curiosidad, escuche lo que estoy diciendo. En primer lugar, no he leído libros de psicología y no estoy empleando una terminología especial. No leí ninguno de sus libros sagrados, ni desde el este y el oeste. Pero cuando un individuo es consciente de sí mismo, descubre todas estas cosas. En nosotros mismos toda la sabiduría está contenida. El autoconocimiento es el comienzo de la comprensión. Y sin autoconocimiento no hay un pensamiento correcto. No hay base para el pensamiento. Entiendo esto. Estamos explorando el autoconocimiento. Estamos explorando conciencia. Y puedes explorarlo directamente al mismo tiempo que yo hablo. Puedes ser consciente de ti mismo y tener esta experiencia directa. O simplemente puedes escuchar mis expresiones verbales por curiosidad. Puedes elegir lo que quieras. Solo depende de ti. Así, la mayoría de nosotros trabajamos en las capas superficiales de conciencia. Es por eso que seguimos desconocido. Por lo que nuestra acción causa más reacciones y más miseria. Solo hay alivio, liberación, cuando toda la conciencia se entiende claramente. Esto no depende del tiempo. Y lidiaremos con esta pregunta específica en el curso de estas conferencias. Entonces, debido a que trabajamos solo en las capas superficiales de conciencia, se crean problemas. La conciencia superficial nunca resuelve problemas, sino un campo de cultura problemática. Es decir, dado que la mayoría de las actividades de nuestra existencia diaria son la reacción de esas capas cultivadas superficialmente, todo el conjunto de capas se genera constantemente problemas y más problemas. Ahora, cuando tienes un problema creado por las capas superficiales de conciencia, buscas resolverlo superficialmente. Como un perro que muerde un hueso, roer y luchar contra él. Así es como sucede cuando operan las capas superficiales de conciencia y no encuentran solución. ¿Y qué pasa entonces? Te vas a la cama y duermes en el problema. Y al despertar, descubre que resolvió el problema. O descubra una nueva forma de considerarlo y puede resolverlo. Esto a veces nos pasa a todos. No es extraordinario ni misterioso, sino un hecho bien conocido. Ahora, exactamente lo que pasó. Esta capa superficial de conciencia, el hombre superficial pensó en el problema durante todo el día. Estaba preocupado por él, tratando de traducirlo de acuerdo con sus propias demandas, sus prejuicios, sus deseos inmediatos. Es decir, buscó una solución y, por lo tanto, no pudo encontrarla. Entonces vete a dormir. Mientras duermes, en la conciencia superficial, la capa superior de la mente, es tranquila, libre de tensión, liberada de la incesante preocupación por el problema. Entonces, en esta capa superficial, el oculto proyecta su solución. Y al despertar, el problema tiene un significado diferente. Este es un hecho. No tiene que ser ocultista. No tienes que ser muy inteligente para entenderlo. Eso sería absurdo. Si lo observa usted mismo, verá que es un hecho evidente de cada día. Sin embargo, esto no significa que necesita dormir para resolver un problema. El problema está frente a usted, y, si sabe cómo estudiarlo con un espíritu abierto, sin conclusión,
sin ninguna solución que se interceda entre usted y el problema, será una relación inmediata y directa con el problema, y, por lo tanto, abierto a sugerencias del inconsciente. Lo expliqué muy rápido. Tal vez lo hice. Pero no importa. Todavía nos reunamos varias veces, porque esta es una pregunta en la que necesitamos penetrar muy profundamente. Solo jugamos un parte de eso, aunque la mayoría de nosotros estamos felices de dejarlo en este nivel. Expressamos nossa gratidão por sua participação nessa palestra esclarecedora com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais insights, clique em algum dos vídeos recomendados na sua tela. Compartilhe as suas perspectivas nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos atualizados. Até logo! Krishnamurti, tengo una pregunta. ¿Cuál es su solución al problema del hambre? Primero, examinamos la pregunta misma. Como dije el domingo pasado, no estudié este problema. Lo considero ahora por primera vez. Así que examinemos y comprendamos este problema juntos. Lo que significa que no será un oyente, observador, y yo, la pregunta encuestada. Veamos este problema juntos, cuidadosamente, paso a paso, porque es tuyo y mío. Por lo tanto, no está esperando mi respuesta, pero trate de realizar el contenido, el significado de la pregunta, todo lo que ella implica. Porque, como dije, cada problema termina la solución en sí misma. La solución nunca está fuera del problema. Si puedo entender el problema, para entender todo su significado, encuentro la solución en sí. Pero si ya tengo una solución, en tal caso, nunca entenderá el problema, porque la solución, la conclusión, la fórmula está entre el problema y usted. Entonces, es simplemente ocupado con la solución y no con el problema en sí. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su solución al problema del hambre? Una solución de cualquier tipo que termine el hambre. Un sistema, sea lo que sea, y cada solución implica cualquier sistema, finalizará el hambre. Ya sea este sistema o la derecha modificada, o el extremo izquierdo o viceversa. ¿La modificación de la sociedad capitalista o un sistema comunista terminará el hambre? Esto es lo que se entiende en esta pregunta. Cuando pides una solución, entiendes un sistema, ¿no? No digo más que la pregunta. Tenemos varios sistemas. El fascista, el comunista, el capitalista. Como no han resuelto el problema del hambre, tienes un sistema que resolverá. Entonces, ¿puede algún sistema terminar el hambre? Los sistemas se vuelven más importantes que alimentar a las personas cuando están interpuestos entre el problema y usted. Permítame expresarlo así. ¿Por qué los sistemas se volvieron importantes? ¿Por qué se convirtieron estos sistemas? ¿Izquierda o derecha? ¿Por qué estos sistemas interferentes izquierdo o derecho se volvieron tan importantes? Se han vuelto importantes porque creemos que resolverán el problema. Porque pensamos que, por la aplicación externa de una acción legislativa, la compulsión externa por parte de quienes conservan el poder, aquellos que tienen cosas en sus manos, las máquinas, terminamos el problema. Creemos que por compulsión podremos transformar la sociedad y finalmente el hambre. Espero que estés entendiendo esto. Atribuimos la importancia a los sistemas porque creemos que por compulsión y acción externa podemos terminar el hambre. Por supuesto, esto es cierto hasta cierto punto. Ni es necesario discutirlo. Pero no es todo el problema, ¿no te parece? ¿Por qué la comida, la ropa y la vivienda se volvieron tan importantes en la vida humana? Estas son cosas necesarias, es obvio. Sería estúpido decir que no son necesarios. Solo diría un individuo mentalmente desequilibrado. ¿Pero por qué asumieron una importancia tan abrumadora? ¿Estás entendiendo? O más bien, espero que me estén aclarando. Es más pulido decirlo. ¿Por qué la propiedad, las relaciones, la idea, la ideología han sido de importancia suprema? Porque son lo mismo que la comida, la ropa y el hogar, solo situados en un plan de pensamiento diferente. Es decir, recurrimos a un sistema para resolver este problema.
Decimos que este o aquel sistema, el comunista, el socialista o el capitalista, es el mejor sistema, y que nos detenemos. Positivamente, esta no es la solución. Si penetramos un poco más en el problema, nos preguntaremos por qué estas cosas, hechas por la mano o la mente, se han vuelto tan extraordinariamente importantes en nuestras vidas. Es porque necesitamos comida, ropa y vivienda. Pero, ¿por qué asumieron una influencia predominante en nuestras vidas? Ciertamente, si puedo descubrir la verdad contenida en este tema, entonces la comida, la ropa y la casa, aunque son cosas necesarias, tendrán una importancia secundaria. No les daré, por lo que no me preocuparé si tengo un poco más o un poco menos. Por lo tanto, será irrelevante para mí si la sociedad está organizada por este o aquel grupo. No mataré. No me uniré a ninguno de los dos grupos para ser destruidos por el otro. ¿Estás entendiendo? Cuando los sistemas se vuelven importantes, el problema se vuelve secundario. Porque atribuimos, entonces, importancia al sistema y no al problema. Esto es lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Si todos estuvieran interesados en alimentar al hombre, entonces, por supuesto, el problema sería muy simple. Los científicos ya han hecho suficientes descubrimientos para tener la posibilidad de alimentarse, vestirse y alojamiento. Este es un hecho irrefutable. Pero no aprovechamos esta posibilidad, porque estamos más interesados en los sistemas que para alimentar al hombre. Decimos que mi sistema es mejor que su sistema. ¿Y qué pasa? Los pobres hambrientos permanecen hambrientos, mientras que si no nos preocupamos por los sistemas, descubriremos toda la importancia del problema. Luego, podemos usar los sistemas, como no se convertirán nuestros caballeros. Entonces, ¿qué está contenido en el problema? Porque el hombre lo es. Porque tú y yo hemos dado tanta importancia predominante a las cosas, la propiedad, la comida, la ropa y la vivienda. Atribuimos la importancia a los valores de los sentidos, la comida, la ropa, el hogar, porque los usamos como medios para nuestra propia expansión psicológica. El individuo utiliza la comida, la ropa, el techo, para su propia magnitud. Después de todo, la propiedad en sí es muy importante. Pero psicológicamente, asume un significado extraordinario, porque da posición, prestigio, nombre, título. Por lo tanto, siendo visto que nos da poder, posición y autoridad, nos aferramos a él. Y al respecto, planteamos un sistema que destruye la distribución equitativa de las cosas al hombre. Mientras que usted y yo nos servimos psicológicamente de la propiedad, el nombre, la creencia, que son lo mismo que la comida, la ropa y el hogar en un nivel diferente, habrá hambre, habrá conflictos entre los hombres. No puedo buscar poder en la propiedad, pero convertirme en el comisionado, el burócrata, el que ejerce un enorme poder. Y esto también genera tensión entre un hombre y el otro. Mientras usted, o yo, o cualquier grupo de personas, servimos la comida, la ropa y la vivienda como un medio para explotar el poder, el problema del hambre continuará existiendo. Un sistema no es una solución al problema, porque un sistema está en manos de unos pocos. Por esta razón, el sistema adquiere importancia. Esto no significa que no debería haber sistema para regular al hombre y su codicia. Sin embargo, este problema puede resolverse radical y fundamentalmente de una vez por todas, no a través de cualquier sistema. Pero cuando nosotros y yo estamos consumidos, estamos sirviendo la propiedad de las cosas hechas por la mano o la mente, como una expansión individual. Después de todo, si toma su nombre, título y propiedad, sus diplomas de MBA, pierde toda la importancia, ¿no? Sin su propiedad, sin sus medallas, no es nada. Y para enchufar este vacío, se ajusta a la propiedad, el nombre, la familia. El vacío psicológico del hombre siempre busca cubrirse con la propiedad que es comida, ropa y vivienda. Por lo tanto, el hambre es mucho más un problema psicológico que legislativo. No es una cuestión de mera compulsión. Si realmente vemos esta verdad, ya no usaremos las cosas como un medio de expansión individual, y por lo tanto, contribuiremos a la implementación de un nuevo orden social. Esta es, por supuesto, la verdad. Que usted y yo sirvamos cosas hechas por la mano o la mente, como medios de autoexpansión, por lo que atribuimos una importancia exagerada para los valores de los sentidos. Pero si no damos un significado falso a los valores sensoriales, es decir,
Si no atribuimos importancia predominante a la comida, la ropa, el techo, entonces los científicos se unirán para darnos comida, ropa y hogar. Pero ahora no harán eso. Porque, como tú y yo, pertenecen a una sociedad que usa las cosas como medios de autoexpansión. Los científicos son iguales a todos nosotros. Pueden ser diferentes en el laboratorio, pero están condicionados de la misma manera que tú y yo. Son nacionalistas. Psicológicamente están buscando poder, y muchas otras cosas. Por lo tanto, no pueden esperar ninguna solución. La única solución a este problema somos nosotros mismos. Esa es la verdad. Y si realmente lo entiendes, habrá una revolución. Esa revolución interior que es creativa. Y, en consecuencia, surgirá una sociedad que no será simplemente estática, sino creativa. Uno ya que te representarás a ti y a mí. Al comprender qué es, ese es el problema. Se descubre la verdad. Y la percepción inmediata de la verdad, que es liberadora, no la concepción de las ideas. Las ideas solo generan otras ideas, y las ideas de ninguna manera le darán felicidad al hombre. Solo cuando la ideación cesa, está existiendo. Y ser la solución. Nuestra vida, por supuesto, no es una mera existencia superficial. Hay vastos y ocultos recursos, tesoros de un valor extraordinario, extremadamente deleitable y grandioso, que siempre emiten sugerencias, reclamos. Y debido a que no podemos recibirlos directamente cuando están despiertos, se convierten en símbolos en los sueños cuando dormimos. Es decir, las capas profundas inconscientes, las capas aún inexploradas, siempre están transmitiendo afirmaciones y sugerencias de importancia extraordinaria. Pero la conciencia superficial está tan ocupada con su existencia diaria, sus preocupaciones diarias, su lucha por la subsistencia, que no puede recibir directamente tales citaciones. Por lo tanto, las citaciones se convierten en sueños, y los sueños requieren intérpretes. Entonces los psicólogos surgen y enriquecen. Pero no hay necesidad de interpretación cuando se produce un contacto inmediato y directo con el inconsciente. Y eso es solo posible cuando la mente consciente siempre es tranquila. Siempre tiene un descanso. Un espacio entre acción y acción, entre un pensamiento y otro pensamiento. Otra pregunta contenida en la pregunta es la experiencia subjetiva de una conversación con otra persona. No sé si alguna vez has recordado, al despertar, de haber tenido una larga conversación con alguien, recordar palabras o una palabra de fuerza y significado extraordinarios. Esto debe haberte pasado. ¿Recuerdas una conversación con un amigo, un hombre que respeta, con una flecha, un gurú o un maestro? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿No es también dentro del campo de la conciencia? Esto también es parte de la conciencia. Por lo tanto, un autoproyecto se traduce al despertar como una conversación con alguien, como una instrucción recibida de un maestro. El maestro también está dentro de la estructura de la conciencia, y por lo tanto, es la proyección del yo, como la imagen del maestro. El recuerdo de una palabra, y darle significado, es una de las formas de función del inconsciente, para impresionarlo en la mente consciente. Por lo tanto, este recuerdo de un hecho, dentro del campo de la conciencia, sigue siendo una citación o proyección del pensamiento. Es una creación de pensamiento. Y por lo tanto, no es real. Lo real solo llega a la existencia cuando el pensamiento cesa. Cuando el pensamiento ya no se crea. Todavía hay una pregunta más implícita en la pregunta. Permítame seguir explorándolo. ¿Qué pasa si durante el sueño es posible conocer a una persona objetivamente? ¿Entender? Es decir, ¿puedo dormir con alguien de manera objetiva y no subjetiva? Ahora esto implica la identificación del pensamiento como el yo. ¿Qué es el yo? ¿Qué es el pensamiento identificado? Cuando digo Krishnamurti, entiendo el pensamiento en el que existe la identificación de un hombre. Es objetivo pensar que es una continuidad. Ciertamente es posible encontrar una continuidad objetivamente. Es decir, el pensamiento que es como una ola,
una onda en movimiento, se identifica y recibe un nombre. Y esto, ciertamente, se encuentra objetivamente. Estas son algunas de las preguntas involucradas en esta pregunta sobre si permanecemos consiguiendo incluso durante el sueño. Pero todas estas explicaciones no valen nada sin el conocimiento propio. Puedes repetir lo que dije. Pero la repetición es una mentira. Es solo publicidad, y no es cierto. Estas cosas tienen que ser experimentadas y no repetidas. Y necesitas probar qué es. Ser consciente de las muchas capas de conciencia, que se expresa de muchas maneras diferentes. Por lo tanto, hay un margen de separación muy cercano entre la conciencia despierta y la conciencia del sueño. Pero dado que, en general, operamos casi exclusivamente con la conciencia despertada, con sus preocupaciones, sus creencias, sus ansiedades diarias por subsistencia, la tensión inherente a nuestras relaciones con los demás, estas cosas evitan la exploración de nosotros mismos a un nivel más profundo. Y no hay necesidad de explorar, porque el ocultismo se proyecta con una velocidad extraordinaria. En eso no es activo a la superficie. Ya no te das cuenta de que cuando estás sentado en silencio, no ocupado con la radio, cuando la mente no se está tagarilando, en estos momentos de repente tiene una nueva idea, una nueva sensación, una nueva alegría. Pero desafortunadamente, ¿qué pasa? Cuando esta expresión creativa se manifiesta, lo traduce inmediatamente en acción y desea una repetición de ella. Y así, presione. Por lo tanto, el problema de la percepción, que acabamos de discutir parcialmente, es, de hecho, muy fértil. Si podemos entenderlo en profundidad. Hablaré más sobre eso más tarde, el significado de lo que es ser consciente. Pero vale la pena entender que uno no puede pensar correctamente y, por lo tanto, no puede haber una acción correcta sin el autoconocimiento. El autoconocimiento no es la comprensión simple de las capas superficiales, sino la comprensión completa de la conciencia total. Esto no depende del tiempo, porque, si hay intención, hay percepción inmediata. Y la velocidad de esta percepción depende del grado de sinceridad de la persona. Cuanto más somos alertados, pasivamente vigilantes, mejor entendemos las capas más profundas de la conciencia. Y les aseguro que hay una alegría extraordinaria en esto, en este descubrimiento, en este sondeo de nuestro ser total. Si busca comprensión, se huirá de usted. Pero si es pasivamente vigilante, se desarrollará y se revelará en sus profundidades extraordinarias. Dices que la percepción completa del problema nos libera de él. La percepción depende del interés. ¿Qué cree interés? ¿Qué le interesa a un hombre y otro hombre indiferente? Ahora, aquí también examinaremos la pregunta. Este es el problema en sí. Por lo tanto, no intervenga con una solución. Averigamos el contenido del problema y no busquemos una conclusión. Porque si tenemos una conclusión, el problema no se entiende. Si ya tenemos soluciones a nuestros diversos problemas, nunca serán examinados. O mencionamos a Bhagavad Gita, una de las guías de yoga o un gurú, por lo que nunca enfrentamos el problema en sí. Lo que significa que no estamos en una relación directa con el problema. Porque siempre hay una intervención entre nosotros y el problema, en forma de conclusión, una cita o una solución. Nunca existe una relación directa entre nosotros y el problema, pierde su significado. Para estar directamente consciente del problema, primero debe tener en cuenta que está interviniendo colocando una cortina entre usted y el problema. ¿Estás interviniendo? Manténgase directamente a su problema personal, no al problema de los demás. Y verá qué sucede. Intentándonos, verá cómo puede disolver el problema rápidamente si sigue lo que sugeriré. Si tiene un problema, ¿cuál es su primera reacción? Su reacción inmediata es buscar una solución, ¿no? Desea resolver el problema, lo que significa que desea escapar de él a través de una solución. Es decir, está más interesado en descubrir la solución que el estudio del problema. Su gurú, su Bhagavad Gita interviene, lo que significa que, en realidad, constituyen un escape del problema. Este es un hecho. Esto es lo que nos está pasando. Ahora, si es un hecho, ¿qué pasa? No aborda el problema que desea comprender. Por lo tanto, por supuesto, el problema se distancia de usted, y por lo tanto, pierde el contacto directo con él. Pero, ¿qué sucede cuando está cara a cara con un problema? ¿Directamente sin ninguna intervención cuando está en relación directa con ella?
El problema ya no es un problema. Lo entiendes completamente al mismo tiempo. Por lo tanto, ser consciente de un problema implica la percepción de los factores que intervienen. Esto es, las escapadas, las soluciones, la autoridad, que consciente o inconscientemente busca evitar el problema. Lo que significa que no está comprometido a comprender el problema. Cuando tenemos esa percepción del problema, el problema se disuelve. Nos libera del problema. En todo momento, el problema es nuevo. El problema siempre es un desafío. La vida es un desafío y reacción. Y cuando hay un desafío, que siempre es nuevo, reacciono de acuerdo con mi condicionamiento. Pero si puedo enfrentar el desafío sin acondicionamiento, que es la solución, la conclusión, la cita, entonces mi mente, siendo nueva, es capaz de enfrentar el desafío de una manera nueva. Por lo tanto, es capaz de una comprensión instantánea del problema. Poner, por favor. No se trata de aceptar lo que digo. Pruebe esto en su vida y pronto lo verá extraordinariamente cómo la percepción disuelve el problema. Él conoce esta percepción en tiempos de gran crisis, cuando tiene algo que resolver, cuando un hecho extraordinariamente importante continúa en su vida. Entonces no busca una solución, una guía, una autoridad. Esto significa que no se está escapando del problema. La crisis se enfrenta al desafío de una nueva manera, con un nuevo vigor. Continuando con su pregunta, la percepción depende del interés. ¿Y qué crea interés? ¿Por qué estamos interesados? ¿No estás interesado ahora? ¿Me estás escuchando con interés? ¿Por qué? ¿O te estás mezclando con mis palabras? ¿O hay interés? Por supuesto. Y espero que no sean hipnotizados por mis palabras, ¿eh? En este caso, hay interés en su parte. ¿Y por qué estás interesado? Porque estoy interesado. Estoy presionando en lo que estoy diciendo. Y no por ahora. Estoy de vital interesado en resolver los problemas del hombre, que soy yo. Y porque estoy entusiasmado, interesado, extremadamente interesado. Tú también. Pero el momento llegará tan pronto como salga de aquí, cuando, nuevamente, caerá en la rutina de su propiedad, sus posesiones, su trabajo, su familia. Estás interesado porque estoy interesado, porque estoy tremendamente comprometido. El interés, por lo tanto, es contagioso, pero en tal caso no es duradero. La buena influencia y la mala influencia. Como no estoy interesado en influirte, ya sea de una forma u otra, pierdes interés. Y estar influenciado es algo equivocado, algo fatal. Debido a que uno puede ser influenciado por uno, puede ser influenciado por otro. Al igual que la moda, la influencia varía y, por lo tanto, no tiene valor. Pero si sientes en ti mismo un verdadero compromiso, entonces ten en cuenta, no solo ahora, sino que constantemente, el gran significado de la crisis. Y si no estás interesado, en la infelicidad es tuya. ¿Qué hace un hombre interesado y el otro hombre indiferente? ¿Qué te hace interesado? ¿Qué te hace desinteresar? Este es el problema, no la indiferencia del otro. ¿Por qué eres indiferente? Ese es el problema, ¿no? ¿Por qué es indiferente al problema del hambre, el problema de la conciencia, el problema de encontrar una solución a todos los problemas existentes? ¿Qué te hace indiferente? ¿Por qué estas cosas no te importan? ¿Alguna vez has pensado en este respeto? Por supuesto, no estamos interesados en la simple razón por la que queremos distracciones. El gurú, el guía, el Bhagavad Gita, la Biblia. Todo esto son distracciones. Y la distracción abarca la mente. La función esencial de un gurú es embarcar su mente. Esa es la razón por la que lo busca. Desea pacificarse, darle una satisfacción. De lo contrario, si no buscó satisfacción, nunca iría a la presencia de un gurú. Quieres satisfacción, y por lo tanto, tu mente es poner en un estado de agarre. ¿Qué puede estar interesado en una mente aburrida? Solo interesa la existencia de cada día, la forma de vestirse con elegancia de cada día, la forma de vestir con elegancia un nuevo sari, etc. Sigamos atrapados en las rutinas de aburrimiento, porque pensar muy en serio significa estar descontento, lo cual es muy doloroso. Y la mayoría de nosotros no queremos atraer la tristeza. Deseamos escapar de la tristeza. Y así, toda nuestra estructura de pensamiento es confusión y distracción.
Lo que importa, porque no es el que es indiferente, sino porque eres muy superficial. ¿Por qué estás atrapado en esta extraordinaria red de sufrimiento? La solución, por supuesto, reside en el descubierto por nosotros mismos. Las causas que nos hacen aburridos, insensibilizados para el sufrimiento humano, los árboles, el cielo, las aves insensible para nuestras relaciones humanas. Ser sensible significa dolor, pero debemos ser dolorosamente sensibles para entender. Sin embargo, tratamos de mantenernos fuera del dolor y evitándolo, nos redujimos a máquinas de imitación simples.